4 personas de nacionalidad hondureña, entre ellas 2 menores de edad, resultaron lesionadas después de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por una camioneta de transporte público. Los hechos se registraron la mañana de este martes en la avenida Iztaccíhuatl Oriente 146, de la colonia Moctezuma segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza. El hombre que manejaba el automóvil particular huyó del accidente, por lo que se activaron los protocolos para dar con su paradero. De acuerdo con testigos, la unidad tipo Urban, color blanca, se pasó el alto y golpeó a un vehículo Mazda 3, color gris Oxford, el cual volcó. De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, cuyos paramédicos al arribar rescataron a una pequeña, un adolescente y a 2 adultos, uno de los cuales dijo ser el padre de los menores. La niña, de 8 años de edad, fue diagnosticada como policontundida y con traumatismo de cráneo leve, en tanto que el joven de 14 años con traumatismo cráneoencefálico, por lo que fueron trasladados al Hospital Pediátrico de Moctezuma para su atención. Además, una unidad médica privada llevó a un hombre de 45 años de edad al Hospital Rubén Leñero, debido a que presentaba traumatismo de cráneo y fractura en ambos brazos. Otro herido fue canalizado por una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Valbuena con traumatismo cráneoencefálico. Él se encuentra en calidad de desconocido. Por último, el conductor de la camioneta Urban, de 45 años, también fue trasladado al Hospital General de Valbuena para su valoración médica y momentos después fue presentado a la Coordinación Territorial de la Agencia del Ministerio Público K3, para deslindar responsabilidades. Las autoridades informaron que el hombre que manejaba el automóvil particular huyó del accidente, por lo que se activaron los protocolos para dar con su paradero. Asimismo, se dio a conocer que iniciaron las investigaciones para conocer el estatus migratorio de la familia de centroamericanos.